Nuevamente, bienvenidos. Buen día. Vamos a dar inicio a la continuación de nuestro tema. En este caso, ¿verdad? Había mencionado, por ejemplo, que nosotros vimos de forma preliminar algunos aspectos, pero que vamos a continuar, ¿verdad? Pues ahondándolos por la necesidad que tenemos, que son los elementos fundamentales que parte de la administración tiene, ¿verdad? En la rama de la administración de recursos humanos. Entonces, acá habíamos destacado algunas funciones. Dijimos evaluar el desempeño del personal promocionando el desarrollo del liderazgo. ¿Por qué nosotros les mencionaba yo esto? Porque se supone que después de que usted le dio la inducción y está integrando al personal o, oígase muy bien, al personal ya integrado, pues lógicamente, ¿verdad? Vamos a tener que evaluar que cumpla con las funciones requeridas. Lamentablemente, en algún momento vamos a encontrar con personas que están en una empresa, en una organización y que no les gusta trabajar, que solamente son felices, ¿verdad? Cuando llega a fin de mes y luego durante el proceso brillan por su ausencia, ¿verdad? Entonces también tenemos que aprender, ¿verdad? A tener que tener ese control de la persona, establecer que si está cumpliendo o no con lo que se está requiriendo de su persona. Si no, siempre lo he dicho, ¿verdad? Muchas gracias, muy amable, vaya, búsquese otro su empleo porque no es beneficioso para mi empresa. Reclutar al personal idóneo para cada puesto requiere de mucho trabajo que nosotros vamos a estandarizar. ¿Cuáles son? Al inicio dijimos, ¿verdad? ¿Cuáles son las características que yo voy a tener para el puesto? Las voy a describir, las voy a enlistar, voy a hasta crear, les he dicho, ¿verdad? Un manual para llevarse a cabo. Entonces yo tengo que tener ese personal idóneo y por eso cuando se hace una convocatoria se establecen las características que se necesitan de la persona. En el anuncio, en el rótulo, ¿verdad? En la publicación siempre se dice, se necesita persona dinámica, con disponibilidad de horario, que pueda poseer vehículo, según las necesidades que yo tengo. Entonces las voy a ir mencionando, ¿verdad? Que tenga comprendido de edad entre 20 a 30 años, que curse mínimo un quinto semestre, según vuelvo a repetir, el área y la necesidad que yo tengo que cubrir y establecer, ¿verdad? Que envíe sus datos, su resumen de hoja de vida o su currículum, presentarlo y ya estoy dando yo la información. Y entonces, lógicamente, si yo estoy solicitando, óigase muy bien, a un médico, pues no voy a contratar a un estilista. Si yo necesito contratar a un ingeniero, no voy a contratar a un barbero. Son extremos que se están mencionando, pero, o sea, por eso es la idoneidad que se tiene para cada puesto. Y les decía la vez anterior, ¿verdad? Según el el puesto a cubrir van a ser los requisitos que yo voy a solicitar. Les decía en algún momento, o sea, si yo necesito una persona, ¿verdad? Para la limpieza, yo no le voy a exigir a la persona que tenga definitivamente el quinto semestre, ¿verdad? De la carrera de abogado y notario. O sea, no concuerda la situación. ¿Por qué? Porque, o sea, nadie va a querer, o sea, hacer ese trabajo. Al punto, no a la situación de denigrar al ser humano, sino cómo se establecen, ¿verdad? Esos rangos de idoneidad para cada puesto que yo necesite cubrir en lo que es la empresa. Entonces, eh, lo mencioné, ¿verdad? Si yo necesito, por ejemplo, a una enfermera, pues yo no voy a contratar, ¿verdad? ¿Qué les diré? A un contador, o sea, no tiene relación. Ambos pueden ser profesionales y todo lo que sea, pero, o sea, no cumple, ¿verdad?, los requisitos, porque entonces cuando yo necesite que ella inyecte, que ella tome los signos vitales, pues el contador no tiene las nociones ni siquiera, ¿verdad?, preliminares de ello. Entonces, desde ese punto es como nosotros vamos a establecer cómo reclutar a un personal idóneo. Y que en ese reclutamiento, regularmente, ¿verdad? Nosotros, como se hizo la convocatoria,
Y hoy en día, lamentablemente, la situación es así. De un puesto de trabajo que pueda surgir, Dios bendito, ¿verdad? Llegan hasta 50 personas y aunque solamente necesite yo cubrir uno. Y entonces de esas 50 personas, pues yo hago, ¿verdad? La selección, me quedo solamente con uno y dejo a 2 personas o 2 papelerías, ¿verdad? En espera. Si la primera que yo tomé en cuenta no cumple ya en el ejercicio de las funciones con los requerimientos que yo necesito, ¿verdad? Tengo a 2 en espera para que, continúe con ese proceso. Entonces, así es como nosotros vamos a establecer esa idoneidad que vamos a tener para cubrir ciertos puestos. Y que escuchaba en algún momento, ¿verdad? Que hoy en día hasta le piden a usted su cierre de pensum de estudios y yo no había entendido por qué lo solicitaban. Hablábamos, ¿verdad? Con un administrador, y decía que ahora hay personas, por ejemplo, que no tienen un récord todavía en RENAS, que son los agresores sexuales. Entonces decía, como yo no tengo un récord de un RENAS, por ejemplo, en una persona menor de edad, entonces ahora lo que vamos a hacer es que mejor buscamos que nos traigan su cierre de pensum. Y el cierre de pensum no es más, ¿verdad? Que todas las notas que usted tuvo de básico, de diversificado, para completar su carrera. Entonces decía, si esta persona tenemos entonces que esta persona con su cierre de pensum me va a demostrar a mí sus capacidades, porque voy a ver entonces, decía el administrador, si no pasó solamente porque le hicieron favor con 60, 60, 60, 60, decía, o que sí pasó, pero todas las dejó, ¿verdad? Y después, o sea, solo iba compensando. Entonces, es una persona, decía, no tan idónea porque siempre hacía su trabajo a medias. Yo me quedaba en un aspecto, ¿verdad? O sea, cómo el ser humano tiene que buscar estrategias para poder identificar rasgos de la personalidad y rasgos de desempeño en el ser humano, ¿verdad? Y que nos los pueden arrojar de diversas formas, ¿verdad? Cuando uno tiene, por ejemplo, ya una carrera a nivel de licenciatura, lo primero que le preguntan a uno cuál es el tema de su tesis, ¿verdad? Para saber entonces si se graduó, ¿verdad? Como tal, me dice, es que mire, tengo en proceso mi título de tesis, pero decía él, ¿verdad? Bueno, ¿cuál fue su tema de tesis? Entonces, ahí es donde nosotros vamos estableciendo, ¿verdad? Esa idoneidad para los puestos. Después de que ya pertenece, le decía, yo ya lo seleccioné, ya lo entrevisté, ya le di la inducción, ya se integró. Después de que está ya en ese proceso, pues regularmente brindamos una capacitación a esa persona o en forma generalizada a todas las personas que comprenden nuestra empresa. Porque en este caso, pudiéramos implementar situaciones nuevas que van a beneficiar, estamos implementando, ¿verdad? Mejoras. Entonces, todo el personal necesita tener ese conocimiento para poderlo llevar a cabo, ¿verdad? Para poderlo aplicar. Aquí voy a asociarlo un poquito más. Cuando vimos nosotros el tema de la reingeniería, ¿verdad? O sea, los cambios que yo vaya a generar en la empresa, tengo que darlos a conocer por qué se van a dar, para qué van a servir y cómo los voy a llevar yo a cabo. Entonces ahí, ¿verdad? Tengo que capacitar al personal. En algún momento, gracias a la tecnología, ¿verdad? Es como hoy en día, pues se implantan nuevos elementos por la misma situación. Dice brindar ayuda psicológica a los empleados en función de mantener la armonía entre estos, además buscar solución a los problemas que se desatan dentro de los mismos. Fíjense que una persona ya estresada a veces tiende a colapsar y a veces se estresa no porque tenga problemas personales, sino son problemas dentro de la misma empresa.
A veces hay personas que no encuentran solución a los problemas que se están presentando y como no tiene ese control de emociones, ¿verdad? Colapsa. Una persona con problemas psicológicos puede afectar su salud. Empieza que con dolores de cabeza, que con dolores de cuerpo, que algo le está molestando, le está dañando, que no está comiendo, que le está provocando náusea, etcétera. O sea, una situación como esta puede generar otro desequilibrio en el organismo. Entonces es importante que también se brinde ese apoyo psicológico y, por ejemplo, yo les voy a mencionar, acá en el colegio, pues nosotros no tenemos a los psicólogos en sí, ¿verdad? Para nuestro servicio, pero sí tenemos al servicio de nuestros estudiantes. Entonces, vea como empresa vamos a cubrir esa parte. ¿Y por qué situación? Porque vuelvo otra vez a lo mismo, ¿verdad? Yo no sé quién en esta pandemia fue afectado, cómo fue afectado y de ello yo puedo establecer, ¿verdad? Que una persona pudiera haber perdido a un ser querido por esta pandemia. Entonces hay que cubrir, ¿verdad? Ese espacio emocional, ayudarlo a sobrellevar esta situación, ¿verdad? Entonces vean cómo va a favorecer el entorno, porque si no voy a encontrar que mi estudiante no se conecta, no trabaja, no hace tareas, no hace nada, pero yo no sé por qué situación, o posiblemente hasta esté contagiado, ¿verdad? Y yo no lo sepa. Y entonces yo solo voy a, lo que les he dicho, ¿verdad? Yo solo lo reporto, no entrego tareas, no entro a clases, no se presenta, no participa, no esto, no nada. Pero yo no sé en realidad qué está pasando. Entonces, por eso es de que debemos de brindar una ayuda psicológica, ¿verdad? Y esto, claro está, lo hace el experto porque no es el administrador, o sea, cabe resaltar esa parte, ¿verdad? Si bien es cierto, el administrador, va a cubrir ciertas áreas, les había dicho anterior, pero no es que él cumpla, ¿verdad? Con esa, función específica. En este caso, el experto, ¿verdad? Es un psicólogo clínico quien va a tener que llevar estos casos. Llevar el control de beneficio de los empleados. Yo les decía la vez anterior, yo tengo que saber reconocer cuando un empleado es bueno, cumple con sus funciones, cumple con sus tiempos, cumple con lo establecido, ¿verdad? Entonces tengo que reconocerlo, tengo que hacer distinción de los mismos. Yo no voy a achacar solamente cuando mi empleado está fallando, ¿verdad? Y les dije en algún momento, no voy a hacerlo evidente delante de todos, ¿verdad? Entonces voy a convocar a una reunión y voy a decir, mire, fulanito, menganito y sultanito, ustedes definitivamente no han cumplido, no llegan a tiempo, son haraganes, o sea, yo no voy a hacerlo evidente, tengo que saber cómo tomar esa situación. Entonces, cuando yo llevo un control, si yo sé que son personas que han cumplido, pues también tengo que hacer halago a las mismas funciones, ¿verdad? Agradecemos al compañero fulano de tal porque pues ha llegado a su meta, está cumpliendo con sus funciones, eso ayuda y beneficia a la empresa, ¿verdad? Entonces, ahí es como nosotros llevamos un registro de beneficios. Eh, Cuando surja algún puesto a cubrir, lo puedo hacer de forma interna. Entonces, como yo llevo el registro, ¿verdad? Miren, este empleado, él ha cumplido con todo, es capaz de poder ser promovido a este otro puesto. Entonces, esas situaciones vienen a favorecer dentro de la misma empresa y eso le favorece doblemente. Está ayudando a un empleado a superarse y está ayudando a la empresa a que no tenga necesidad, ¿verdad?, de volver a capacitar y a dar inducción, ¿verdad?, a que va a ser promovido. Distribuye políticas y procedimientos de recursos humanos nuevos o revisados a todos los empleados mediante boletines, reuniones, memorándums o contactos personales. Hoy en día, ¿verdad? Los procedimientos, pues, a través de los canales de comunicación son varios. Gracias a Dios, ¿verdad? Hoy tenemos, por ejemplo, muchas aplicaciones, está WhatsApp, Messenger, los mensajes de texto, ¿verdad? Los mensajes de voz. Tenemos, por ejemplo, poder enviar documentos a través de diversos canales, ¿verdad? De Telegram, hasta videos. Entonces, eso nos permite a nosotros llevar y dar a conocer las políticas que se tienen como empresa
y también en algún momento, ¿verdad? Información que nosotros querramos llevar a cabo. Les decía, nosotros hoy en día podemos hacer reuniones, ¿verdad? A través de varias aplicaciones en las cuales todos podemos estar en el momento y el tiempo indicado. Los boletines y los memorándums y otro contacto a veces se establecían, ¿verdad? A través de hojas. Hoy en día hasta eso ahorramos, ¿verdad? Porque tenemos esa situación de que ya usted lo envía, ¿verdad? En forma digital. Entonces, ese es otro beneficio que nosotros podemos establecer de estos aspectos de los cuales estoy mencionando. Supervisar y administrar programas de prueba. Con esta parte se recuerdan que habíamos hablado de la reingeniería, ¿verdad? Que en su momento nosotros vamos a aplicar pruebas de aplicación en, no sé, en un proceso. ¿Qué proceso? Según el área de trabajo. Usted puede inventarse un nuevo platillo en un restaurante y lo va a poner a la venta y lo va a poner a prueba para ver si es aceptado por el comensal, ¿verdad? Si lo van a pedir, si lo van a solicitar o definitivamente a nadie le gusta y solamente en el día de venta, ¿verdad? Nadie lo pidió. Y aunque usted lo regaló, a nadie le gustó, ¿verdad? Entonces hay cuestiones como esas en prueba. En prueba podríamos establecer, ¿verdad? Yo voy a instaurar, ¿verdad? Un elemento de registro en el que todos los empleados tendrán que llenar, ¿verdad? Un formato digital cada semana para establecer, ¿verdad? No sé, lo que estén desarrollando y va a ser semanal. Y hay algunos, ¿verdad?, que no manejan la tecnología, entonces no pudieron llenarlo. Sí cumplieron con sus actividades, pero no pudieron llenar el formato. Entonces tengo que buscar otra modalidad. Puedo suponer, por ejemplo, ¿verdad?, que quiero cambiar e implementar, no sé, el diseño de una prenda distinta, entonces voy a tomar en prueba tiempos, formas de desarrollo, de distribución, de cómo nosotros lo vamos a llevar a cabo. Es una prueba que se va a aplicar. Entonces, todo en su momento va a tener, ¿verdad? Esa supervisión que nosotros vamos a tener la claridad de cómo poderlo proveer, de cómo poderlo establecer. No solamente les he dicho, ¿verdad? Ah, es que está escrito aquí, saber quién se lo inventó, ¿verdad? Pero igual supongamos que sí lo hicimos, ¿verdad? No, o sea, sí tenemos que establecerlo, tenemos que llevarlo a cabo. Desarrollar un marco personal basado en competencias. Y este marco personal, en su momento, ¿verdad? Yo les decía que usted como ser humano individual, pues tiene establecido, ¿verdad? Objetivos, metas, y lo mismo va a pasar, ¿verdad? Con mi empresa. O sea, ¿qué pasa con aquella persona? ¿Qué es lo que desea? ¿Qué es lo que anhela? ¿Verdad? Entonces ahí nosotros tenemos un marco. Cuando hablamos marco, ¿verdad? Es un conjunto, es encasillar, encerrar, ¿verdad? O englobar las competencias personales junto a las de la empresa como tal. Garantizar la diversidad en el puesto de trabajo. Y aquí, cuando hablamos de diversidad en el puesto, es cuando le he dicho que usted debe de ser capaz de desenvolver cualquier actividad, ¿verdad? Les dije al inicio que no solamente usted me va a decir, "Ah, es que usted solo me dijo que lo único que tenía que venir a hacer, ¿verdad? Era contestar llamadas. Y entonces, como vino la persona allá, ¿verdad? Y estaba preguntando, yo le dije que no había quien diera información. Entonces, no. O sea, y si yo puedo brindar la información, no necesariamente porque me dijeron que solo las llamadas tenía que atender, ¿verdad? Y no tenía ninguna llamada. Entonces, no, vamos a hacer esa diversidad en los puestos de trabajo, ya que permite que la empresa, ¿verdad? Pueda triunfar en los distintos mercados nacionales y globales. Le decía, a veces cuando nosotros pensamos de forma minimizada, es como llevamos a cabo, ¿verdad? En nuestras actividades. No, 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 disculpe, pero a mí solo me contrató para eso. Usted nunca me dijo que tenía que hacer otras cosas, ¿verdad? El ser yo persona conformista, ¿verdad? Es lo que yo quiero encaminar en otro ser. Entonces no tiene que ser así. Definitivamente no tiene que ser así. Según el libro de aquí dice Reinato de Recursos Humanos, cambiando los roles para crear una organización de alto rendimiento.
él establece, ¿verdad? Un papel y una función de recursos humanos de la empresa que consiste en las siguientes. Vea, vimos entonces las funciones del Departamento de Recursos Humanos en forma generalizada, ¿verdad? En cuanto a servicios. Ahora aquí me dice, ¿verdad? De Margaret, lo que es Butires, otra presentación de cómo ella establece, ¿verdad? Que los recursos humanos deben de darse en la empresa tal cual. Entonces, por eso les decía, vamos a centrarnos en estos aspectos de distintas formas. Acá lo establece, identificación y desarrollo de las competencias claves necesarias para respaldar un negocio. Y cuando nosotros vamos a respaldar un negocio es porque tenemos tomado en cuenta cada aspecto que va a beneficiar a la empresa. Todo aquello que venga a favorecer las ventas, que venga a favorecer, ¿verdad? El posicionamiento de un mercado, el crecimiento, la acaparación, ¿verdad? La potencialidad que se tiene como empresa. Una vez identificadas, se ponen en marcha las estrategias para desarrollar o adquirir esas potencias claras. La función empresarial es también responsable de perdón, monitorizar el progreso como tal. Si yo voy a implementar X estrategia, yo tengo que velar que esa se cumpla. Y que si no se está cumpliendo, tengo que establecer por qué no se está cumpliendo. Entonces, cada uno de estos elementos nosotros vamos a tomarlos en cuenta. No es simplemente, ya le dije, usted llega como administrador, ¿verdad? Ah, muy bien, muchas gracias y hasta ahí nos quedamos. No, 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 no. Tenemos que tomar en cuenta todos estos aspectos. Tenemos desarrollo del talento ejecutivo. Los recursos humanos de la empresa es responsable de los sistemas que identifican y desarrollan el personal con mayor potencial de toda la organización, preparándolo junto a los directivos presentes para alcanzar los objetivos empresariales presentes y futuros, incluyendo la planificación de sucesiones. El el desarrollo del mismo comprende ciclos. Nosotros como empresa siempre vamos a tener esa parte, ¿verdad? Yo voy a iniciar a desarrollar algo, entonces puedo en un momento, ¿verdad? Cerrar un ciclo. Y luego tengo que seguir avanzando, entonces tengo una sucesión y continúo, ¿verdad? Y luego voy a tener otra y continúo. Y cierro otro ciclo y avanzo. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que dejar establecido, ¿verdad? Vean cómo cada uno de estos va a generar un avance. Y eso es indispensable para toda empresa. No simplemente, es que yo no sé cuánto tiempo vaya a estar aquí, ¿verdad? En la institución trabajando. Entonces, yo voy a solamente cubrir ese aspecto. No me interesa más. No, yo tengo que generar que todo lo que yo esté haciendo a futuro tenga una situación de desarrollo. Desarrollo iniciativas de formación y desarrollo para respaldar la cultura, los valores, los principios operativos comunes, utilizando las sesiones de formación y desarrollo como vínculos de comunicación para desarrollar e implementar y sostener un principio. Solamente voy a citar pocos ejemplos. Vean, dentro de lo que es, por ejemplo, la institución educativa en la que nos encontramos, nosotros hemos visto, ¿verdad?, que en algún momento celebran, por ejemplo, el mes patrio. Entonces, usted sabe que se hacen actos cívicos, se representan altares cívicos y cuestiones como esas, que estamos proporcionando una cultura. Usted ve que todas las empresas tienen sus banderas, una empresa donde venden comida, pues ofrecen los platillos típicos, ¿verdad?, de la región. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Promocionando la cultura, o sea, hay un fin. En valores y principios, siempre hemos establecido, ¿verdad?, que el elemento fundamental de todo ser humano es los valores que pueda tener. Y uno de los valores, pues, es la cortesía, ¿verdad? La amabilidad, la empatía. Al yo ofrecer algún servicio, tengo que ser amable, tengo que ser cortés, independientemente de la persona que llegue a la empresa, al negocio, a consumir, a comprar, a buscar el servicio.
Entonces, dentro de ese desarrollo, esa promoción de valores y principios, pues nosotros vamos a estar involucrados, ¿verdad? Como trabajadores y al servicio que nosotros podamos brindar. Entonces, vean cómo esta parte es indispensable el establecerla. Les decía yo en algún momento, ¿verdad? Si yo voy a decir buenos días y nadie me responde, pues desde ahí estamos fallando, ¿verdad? Yo voy a pasar con algún compañero y le voy a decir muy buenos días y no me responde, solo se me queda viendo, o sea, definitivamente, ¿verdad? Está mal. Él podrá estar enojado, enfadado o tener en mente muchas situaciones, ¿verdad? Pero, o sea, definitivamente es un saludo que se está emitiendo. Así, tan básico como eso, hasta situaciones muy complejas, ¿verdad? Porque en algún momento nosotros vimos también, se recuerdan, ¿verdad? El control de emociones. Y les decía que dentro de la empresa eso es indispensable. Yo puedo estar enojado, enfadado, agobiado, angustiado por un problema personal o por un problema de la empresa, que más sin embargo yo en todo momento y en todo lugar debo de manifestar valores y principios. Entonces ahí, ¿verdad? Yo no porque esté enojado, porque no surgió ciertas situaciones que yo tenía contemplado dentro de mis funciones, o sea, no significa que yo vaya a pelear o estar disgustado, molesto, enfadado con el resto del personal. Entonces ahí es como nosotros vamos estableciendo estas situaciones. Desarrollo de modelos para evaluación y retribución de los empleados. En algún momento, algunas empresas reconocen, ¿verdad?, la forma de destacar de algún empleado y colocan, ¿verdad? Les decía, en un muro dice empleado del mes porque alcanzó las ventas, porque cumplió sus funciones, etcétera. O sea, hay una retribución, tal vez no económica, pero al menos una retribución en reconocimiento, ¿verdad? A nivel grupal de cómo la persona está establecida. A veces, por ejemplo, hay retribuciones económicas o retribuciones en especie. Cuando, por ejemplo, las personas, no sé, los colocadores de créditos son los que se llevan, ¿verdad? Los porcentajes al colocarlo, los créditos establecidos. Entonces ahí es una retribución económica. Cuando alguna persona, por ejemplo, llega a sus metas establecidas, a veces le dan, ¿verdad? Cupones o les dan canastas, por ejemplo, básicas, ¿verdad? Entonces ahí hay una retribución en especie. Entonces, hay retribuciones de diversas formas, ¿verdad? De cómo se establece. Dice, en este caso, recursos humanos de la empresa identifica los modelos empresariales para la contratación, el juicio y la evaluación de los empleados. Lo que yo le decía, hay un modelo estándar para poder contratar a una persona. Hasta hay pruebas básicas, ¿verdad? Pruebas psicológicas, psicométricas, hay pruebas, ¿verdad? En cuanto al área que va a cubrir. Dentro de las pruebas psicológicas y psicométricas, por ejemplo, ¿verdad? En las psicológicas le preguntan a usted toda la personalidad, cómo usted se siente, si usted alguna vez ha pensado en suicidarse, si usted es una persona que es empática, si se levanta temprano, qué es lo que le gusta. Y de acuerdo a esas situaciones de qué es lo que le gusta o les gusta, es como presenta un modelo estándar, ¿verdad? Del carácter y la personalidad de, valga la redundancia, la persona que está siendo evaluada. En las evaluaciones psicosométricas son evaluaciones básicas que a veces le dicen a usted, ¿verdad? Que encaje formas, que lleve los seguimientos de patrones. O sea, son pruebas básicas que cualquier persona pudiera llegar a desarrollar, pero que en su momento, ¿verdad? Hay personas que no lo establecen. Y luego, específicas, por ejemplo, no sé, yo voy a cocinar, voy a, contratar a un chef, entonces le voy a decir, ¿verdad? Que llegue y prepare, el menú del día y de ver si él realmente resuelve y es competitivo, ¿verdad? Lo va a hacer, de lo contrario, pues vamos a tener dificultades, entonces no es una persona idónea, ¿verdad? Yo voy a contratar a una secretaria para redactar y le voy a dar yo 3 documentos para que los redacte y se va a tardar todo un día. Definitivamente no es la persona idónea que yo espero, ¿verdad? Entonces, vean cómo nosotros vamos a ir observando estos temas de evaluación desde el reclutamiento como tal. Y son modelos estándares, ¿verdad? Que se presentan. Desarrollo e implementación de políticas y programas de gestión de la actuación y la retribución
para para utilizarse en todas las compañías operativas. Y definitivamente, vuelvo a repetir esa parte, el estándar que yo voy a tener, ¿verdad? De mi compañía, de cómo yo la voy a presentar y la voy a proyectar, y del personal que yo necesito para proyectar estos aspectos. Muy bien, entonces haciendo comparación, ¿verdad? Entre estos dos factores que me dan y los que nosotros vimos anteriormente, vemos cómo la administración de recursos humanos tiene un campo vasto para poder cubrir, de los cuales, de acuerdo a la empresa que vamos a referir, es como nosotros vamos a ir avanzando. Acá dice recursos humanos de ayer y recursos humanos de hoy, es decir, siempre existe una comparación. El rol que se tenía como recursos humanos en el pasado es que era verdad que, ay, es que ahí viene, ¿verdad? La persona encargada de recursos humanos y todos haciendo que trabajan. En realidad no tendría que ser así. Es centralizado porque solamente tenía la posesión una sola persona. Hoy en día habíamos hablado que puede ser descentralizado de acuerdo al número de miembros de los equipos de cada división. Entonces, cuando nosotros hablamos de cada división, es a los departamentos que puedan contener la empresa. En la clase anterior les decía, si somos 6 empleados y cada uno va a cumplir una función, pues no tiene sentido, ¿verdad? Pero si somos, no sé, posiblemente de 60 a 80, 90 empleados, pues ahí hay divisiones, ¿verdad? Entonces ahí sí hay un rol establecido y saber a quién nos vamos a dirigir como jefe inmediato para solucionar ciertas cuestiones. Entonces ahí puede ser descentralizado. Captación y selección de personal. Antiguamente se ponían anuncios, se dirigían entrevistas y chequean referencias. Yo llamaba, ¿verdad?, por teléfono a sus referencias e indicaba, usted conoce a la señorita Elena, me puede establecer qué referencias tiene de ella, ¿verdad? Entonces ya la persona me decía, bueno, es una persona dinámica, honesta, responsable, trabajó aquí para nosotros, ¿verdad? Durante 2 años, ¿verdad? Cubriendo el puesto. Entonces, ya me daban referencias. Hoy en día predice requisitos futuros del personal. ¿Y por qué va a predecir? Porque yo le decía, yo voy a ver cómo fue su desarrollo, su desempeño educativo, entonces me va a dar a mí una pauta, si es una persona que realmente le gusta trabajar o trabaja a medias, ¿verdad? Cuando dice predice, es que solamente va a ser, ¿verdad?, una hipótesis. Capacidades que respalden el plan estratégico, desarrollo de programas para ser un lugar atractivo en el cual va a trabajar. Entonces yo voy a saber si esta persona, les decía en su momento, ¿verdad?, de que ingresa y cruza la puerta donde va a ser entrevistada, ya está siendo evaluada la forma en que se sienta, si saludó, si no saludó. Ya les voy a buscar un elemento que cuenta, ¿verdad? Una pequeña historia en donde una persona desde que ingresa, ¿verdad? A la entrevista en la casa del papá le decía, ¿verdad? Tienes que apagar la luz, tienes que cerrar la puerta, tienes que dejar cerrada bien la llave del grifo, etcétera. Y entonces esta persona va a una entrevista y ve, ¿verdad?, que el tapete está de cabeza, donde dice bienvenidos. Él se toma la molestia y lo acomoda. Y luego, ¿verdad?, ve que el jardinero deja abierta la llave del agua. Él se toma el tiempo y regresa, ¿verdad? Y apaga, cierra la llave. Y ya cuando ingresa, lo saludan y él saluda de forma cortés, ¿verdad? Y indica que va a una entrevista y lo hacen esperar unos minutos. Estando él en un pasillo, ¿verdad? Ve que hay unas luces encendidas que no son necesarias y las apaga. Entonces, ahí cuando llega el momento, ¿verdad?, de ser entrevistado, le indica, usted va a ser contratado, ¿verdad? Sin necesidad de una entrevista y él se queda sorprendido y le dicen, ¿verdad? Dejamos la llave del grifo abierta para ver quién se tomaba la molestia, ¿verdad? De ir a cerrarla para no desperdiciar el agua. Vimos, dejamos el tapete de cabeza, ¿verdad? Para ver quién lo notaba y lo acomodaba y a sabiendas, ¿verdad? Que no era su trabajo.
Dejamos intencionalmente la puerta abierta, ¿verdad? A sabiendas que ahí existe un aire acondicionado y que si se mantiene, ¿verdad? Abierta la puerta, pues se gasta más energía eléctrica y usted la cerró. Y dejamos intencionalmente, ¿verdad? Todas las luces encendidas a sabiendas que la claridad natural, pues puede cubrir eso, ¿verdad? Y usted las apagó. De las 10 personas que habían pasado en esa entrevista, ¿verdad? Usted fue el único que usted tomó la iniciativa de, o sea, acomodar esas necesidades. Y entonces él decía, ¿verdad? Que eso había sido un hábito que le costó mucho aprender, pero que el papá le había enseñado hasta con golpes, el que tenía que tener una rigidez en que si una luz no era necesaria, tenía que apagarla, en que no tenía que jugar con el agua, en que la calefacción o el aire acondicionado, etcétera, ¿verdad? Él explicaba cada uno de los motivos que le habían orillado a establecer. Entonces, desde ahí, vea, o sea, están siendo evaluados. Y entonces muchas personas llegaron con su traje, con su papelería, pasó uno, pasó otro, lo entrevistaron, pero nadie se tomó la molestia, ¿verdad?, de acomodar y arreglar. Yo supongo que alguno diría, ¿verdad? Pues yo no soy el jardinero, va, el jardinero que lo regañen porque él dejó abierta la llave del grifo. Yo no soy el de mantenimiento, entonces que regañen al de mantenimiento por no haber colocado bien el tapete, ¿verdad? Yo no soy la persona que se desplaza aquí en la limpieza como para verificar que las luces estén apagadas, ¿verdad? Porque hay luz natural. Entonces, esas cuestiones comienzan desde ahí, ¿verdad? Cómo nosotros predecimos algo que se va a desarrollar. Eso se hace en la actualidad y se hace de forma disimulada, ¿verdad? Lo que yo le decía. Muy bien, nos vamos a quedar hasta aquí. No sé si hay alguna duda con respecto al tema. Si no hay ninguna duda, les deseo una feliz mañana. Pueden pasar a su siguiente clase.